Enhorabuena. Tema del día. Enhorabuena, 11 años. Se puede decir que la sociedad demuestra sus cualidades a través de su cultura. Por esta razón, estos aspectos van a determinar el surgimiento de los valores culturales que la identifican y, por lo tanto, influirán en los cambios que exige su desarrollo. Sin embargo, esto comprende un proceso en donde la sociedad debe tener la decisión de participar activamente en estas transformaciones. La cultura y el cambio social van de la mano y se acompañan en el proceso de transformación necesario para hacer avanzar a la sociedad. ¿Cómo poder adaptarnos a una cultura y a un cambio social? Yo creo que cada ser humano tiene que adaptarse a lo que venga. Principalmente es involucrándose más con la gente, llegar más a la gente, entonces uno conoce más de cerca la cultura. Bueno, adaptarnos a las nuevas culturas es socializarnos más, de repente tratar de comunicarnos, hacerlos entender cómo es que realmente, bueno, son su forma de vivir, su forma de comunicarse y bueno, pero son similares, pienso yo, que son muy similares porque realmente yo tengo ya 2 semanas paseando por acá y bueno, sí me he adaptado fácilmente. Sí, la cultura obviamente no es solamente los paisajes, pues, ¿no? No estamos hablando de pueblos bonitos, sino de su historia en sí, de su historia, de su desarrollo, de su producción, de todo lo que somos Bolivia. Y creo que ese es un problema de que cuando salimos a otros lados no podemos expresar porque carecemos de eso, ¿no? De la falta de lectura. Enhorabuena, 11 años. Los cambios sociales y los cambios culturales vamos a estar hablando hoy junto a Norma Yarila Casanova, nuestra socióloga, para hablar de estos cambios que se producen al mudarnos de ciudad, de país y muchas veces cuando se trata de una nueva lengua tal vez se convierte en un trastorno, no un trastorno, pero muchos cambios que se generan en nosotros. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias. Cuando hablamos de cultura estamos hablando de todos los aspectos de usos, saberes, costumbres, tradiciones. Sin embargo, hay 2 elementos que son indispensables y que son los que cuesta más asumirlos cuando nosotros nos enfrentamos con un mundo extraño. El tema de la lengua y el tema de los valores. Claro. Todo lo demás pareciera que es más fácil a lo que nosotros nos vamos a adaptar, pero en estos 2 aspectos no. Aquellos aspectos de la lengua, el hecho de que, por ejemplo, con nuevos idiomas e inclusive adaptarnos a los modismos que se utilizan en un determinado país, nos cuesta mucho más adaptarnos, como también el otro tema, el tema de los valores, ¿no? Nosotros a veces arrastramos cosas que pareciera que son ancestrales, que pareciera que son tan importantes que nos lastimamos día a día. Entonces, ese tema de los valores, cuando nosotros nos vamos a mudar, lo tenemos que ir asimilando, especialmente en los niños, que es a quien más les cuesta, ¿no? Porque quienes tomamos la decisión de cambiar de rumbo, somos los adultos y arrastramos a nuestros hijos muchas veces y también dependiendo de la edad. Mientras es menor la edad, es mucho más fácil que ellos se puedan adaptar a cuando llevamos un adolescente, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un choque bastante fuerte. Sin embargo, el hecho de tener tecnología, en Bolivia, por ejemplo, tenemos 152.000 personas que han venido de diferentes países, entonces hay muchas cosas que ya nosotros las tenemos familiarizadas, como a través de la tecnología, de la televisión, y vamos nosotros adaptándonos ya sabemos algunos modismos, como el que mencionaba extra cámara, el tema de los platos típicos, el patacón, ¿no? Por ejemplo, el patacón, para nosotros el patacón es meter el pie en medio, sin embargo es un plato colombiano. Sí. Y así, o sea, hay un montón de cosas que ya nosotros las tenemos sabidas cuando vamos a irnos a otro lado, ¿no? Maneras de ser también, ¿no? O sea, aquí en Bolivia a mí me ha pasado, yo tengo incontables anécdotas. Nosotros, por ejemplo, en mi país, al igual que los argentinos, somos mucho más liberales. Sí. O sea, para decirlo en términos más fáciles, somos más locos. Somos más, de repente decimos las cosas, y aquí Bolivia es un país mucho más conservador. Aquí ustedes se tratan de usted,
O sea, hay un respeto diferente. En cambio, yo de repente cuando llegaba a una señora de edad que aquí le decían, usted, disculpe, yo le decía, vos, por ejemplo, tal cosa, o sea, ¿te das cuenta? Se ofendía. No sé si se ofendía porque al darse cuenta que sos extranjero, hay mucha gente que es tolerante a eso. Pero he cometido errores y más todavía trabajando en los medios, de repente utilizar términos que para mí son términos comunes o simples, normales, que de repente para ustedes puede afectarlo. Entonces, cuando trabajar en los medios es más complicado eso porque vos te vas mostrando, ¿no? Términos que no entendía, hasta ahora sigo aprendiendo cosas, por ejemplo la gastronomía sigo aprendiendo aquí todos los días y muchas cosas más, entonces tenés que tener mucho cuidado a la hora de emitir una opinión que sea muy de tu país o tenés que adaptarte más a eso y ahí me cuesta porque tengo que ir pensándolo antes de decir. O sea, estás más expuesto que cualquier otra persona, digamos, de repente que se muda y trabaja en una oficina, trabaja en una petrolera, vos estás en televisión. Claro, entonces, y eso no tomando en cuenta que David se ha mudado a un país que hablan el mismo idioma de alguna manera, debe ser mucho más complicado cuando hay un cambio de idioma o un cambio cultural más grande. Por decir, imagínate que tú hubieras ido a Japón, hubiera sido rotundamente grande el cambio. O a la China, con claro, que sus culturas son totalmente distintas a las nuestras. Con respecto a los chicos, por ejemplo, tenemos que pensar como padre primero en ello o de repente uno hace un cambio por una cuestión de economía, por ejemplo. No sé, irte a España, por poner un ejemplo. Es bueno ser un poco egoísta con respecto a la economía por querer una mejor... Hay situaciones y situaciones, ¿no? Es preferible que nosotros cuando nos vamos a trasladar nos traslademos también con nuestros hijos. No es correcto el hecho de que nosotros vayamos y después de 2 años ya te llevo. Entonces creo que la determinación de irnos con ellos debe ser un proyecto de vida y de familia. Por lo tanto, ese proceso que nosotros vivimos mientras buscamos trabajo, mientras buscamos la casa, también debería ser un proceso para ellos. El decirles van a ir a una escuela donde van a ver muchas personas de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, una experiencia personal, me tocó ir a trabajar en una guardería 45 días por un intercambio que hicimos en Alemania y habían niños de todos los países dentro de esa guardería. Entonces el niño tiene que adaptarse a que está yendo a una ciudad donde ya tiene un proceso histórico de globalización mucho más anterior al nuestro, ¿no? Repito que nosotros aquí en Bolivia todavía tenemos muy poca población extranjera, por ejemplo, aunque a nivel de Bolivia Santa Cruz tiene el 60% de todos los extranjeros que viven en el país. Sin embargo, en otros países la migración ha sido tanta, porque son millones y millones y millones de personas dentro de una ciudad, de que hay que decirles a ellos de que van a haber niños de otras nacionalidades, pero además para nosotros todavía es muy conservador el tema del racismo, ¿no? Entonces trabajar porque vamos a tener ahí unos niños con los ojitos rasgados, de diferente color de piel, con diferentes costumbres, formas de comer, de convivir, todo eso va a hacer de que los niños se adapten de una manera mucho más rápida, pero además sin traumas, ¿no? Y lo otro es que si llevamos a nuestros hijos no hay que perder las raíces, porque eso es importante, el hecho de que ellos sigan manteniendo relaciones con los amigos, con la familia, con las abuelas que a veces nos quedamos, a través de la comunicación que tenemos vía red. Bueno, las redes sociales ayudan bastante en esto, ¿no? Yo quiero comentar una cuestión muy personal. Mi padre por su trabajo viajaba mucho y ellos decidieron cuando en un momento de nuestra vida que éramos un pequeño, mi padre dice, bueno, yo prefiero ir yo a trabajar, por ejemplo, era del mismo país, ¿no? Por ejemplo, prefiero ir a La Paz y que ustedes se queden aquí en Santa Cruz porque quiero que los niños estén en el colegio y en su hábitat, en su ambiente. Yo creo que fue un acierto, lo veía mi padre a veces cada un mes, 15 días, a veces una vez a la semana, pero cuidaron esa parte. Mi mamá se quedó a cargo de nosotros y yo empecé en un mismo colegio y terminé con mi mismo círculo de amigos en mi mismo barrio. Depende del banco afectivo que haya, ¿no? Porque eso, por ejemplo, es muy importante. Muchos que migran no tienen necesidad de migrar, pero resulta de que al migrar se van solos y dejan toda la responsabilidad allá. Entonces, es positivo el hecho de que haya habido, por ejemplo, en el caso de ustedes, un banco afectivo suficiente, pero para muchos el que el papá se vaya allá muchas veces no vuelve.
forma otra familia y deja a la familia, a la primer familia abandonada, ¿no? Entonces, es importante el hecho de tomar conciencia de que sea, vuelvo a decir, un proyecto de familia, el hecho de trasladarse a otro lugar. Haciendo un estudio de mujeres que han migrado, por ejemplo, muchas de ellas no tenían necesidad de migrar. Sin embargo, era como que el sueño de estar allá y de vivir solos, y con todos los sufrimientos que después la experiencia de ellas mismas hace de decir, yo no debí irme, no debí irme porque no necesitaba, porque allá pasé peor trabajo, me alejé de mi familia, y finalmente la responsabilidad aquí es de las personas que se quedan, ¿no? Porque tienen que lidiar con los hijos que son de otras personas, porque tienen que vivir otros procesos de adaptación, y a veces no es suficiente el afecto que nosotros le demos al hijo que no tiene ni al papá ni a la mamá cerca, ¿no? Bien, qué importante entonces para tomar en cuenta estos cambios culturales y cambios sociales que ocurren por sobre todo y cuidar a los más pequeños. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes, como siempre yo agradecida por estar en esa ventanita hablando con la población. Ya lo saben, entonces con esto cerramos el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.